formando, hacia nosotros somos vasijas, somos barros en las manos del Señor y el Señor está formando. Si hay aire, si hay cosas que no deben estar ahí, pero el Señor lo va a hacer, amén. Solo debemos dejarnos formar por el Señor, amén. Dios le bendiga, amada iglesia, y vamos a hacer una leve oración, amén, para que Dios me use, para que Dios a través de mi vida le hable a usted y para que el Espíritu Santo haga la obra que vino a hacer, amén. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, amén. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que hace la obra. Así que así cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, haz tu obra en mí en esta noche, haz tu obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús, papá, venimos a adorarte, venimos, Señor, a ti a adorarte, porque tú nos llamaste para adorarte, Señor. Por favor, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que suplas todas mis falencias, Señor, y que me ayudes a entregar tu mensaje, Padre, como tú me los has entregado, Señor. Como decía Jeremías, vino palabra de Jehová a mí, Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, que sea un río, ese río de tu Espíritu Santo, que toque mi corazón, Señor, para vida, toca mi corazón. Dile: Señor, Espíritu Santo, toca mi corazón en esta noche, toca mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Yo te doy gracias, Señor. Entreguemos todas nuestras cargas, Señor. Entrego mi carga, entrega las cargas, entrega las cargas, entrega las cargas que tienes, aflicciones de la vida, entrégalas en esta noche. El Señor va a hacer algo maravilloso. Yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque has confirmado tu palabra, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo, obra en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Le pido que abra la palabra de Dios. Jeremías 25. Amén. Vamos a leer la palabra del 25 del 1 al 11, amén, en el nombre de Jesús. ¿Puedo apagar el aire? ¿Cómo se apaga el aire? No sé cómo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos la tienen? Digan amén el que se la tiene en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que presten mucha atención, amén. Amada iglesia, aprieta mucha atención a esta palabra, lo que Jeremías recibe y habla al pueblo de Israel. Amén. En el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos tu palabra, Señor. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, amén, escuche, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí
enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y de luz lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Amén. Hasta ahí. En el nombre de Jesús. Lo que estaba pasando el pueblo de Israel era que se había ido en dioses ajenos, el pueblo de Israel. Habían dejado a Dios, y dice la palabra del Señor acá, que Jeremías 23 años estuvo predicando la palabra del Señor para que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Dios. Porque dice Jeremías, desde temprano he predicado la palabra del Señor para que se arrepientan. 23 años Jeremías predicando en las calles de Israel, diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y dice Dios, le da una palabra a Jeremías, dice, si se arrepienten ahora, no haré venir mi ira sobre ustedes. Pero dice el Señor, no oyeron. El pueblo de Israel no quería oír a Dios. Jeremías hablaba de mañana, hablaba de tarde, le decía al pueblo que se arrepintiera, porque si no iba a venir castigo para esa nación. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Amén. Habían dejado al Dios 3 veces santo, habían dejado al Dios que había formado esa nación, porque Israel fue formado por Dios. Al pueblo de Israel Dios le entregó la tierra, todas las murallas y su gran gloria del pueblo de Israel la hizo Dios. Dios se la entregó, pero solo Dios le decía, solo adórenme a mí, a Él. Solo a Él quería que lo adoren y lo busquen. Amén. Entonces, el siervo David, si lo conocen, David, tanto amó a Dios, dice que era conforme al corazón del Señor. Quiso armar un templo, pero Dios le dice, ¿cómo voy a habitar yo si todo fue hecho por mí? En ese tiempo de Jeremías estaba el templo de Dios, era hermoso, muchos lo habían visto en ese tiempo, era un templo hermoso, lleno de oro, tremendo templo, dice la palabra. Si algún momento lo quiere leer, léalo en su casa. Y lo hizo Salomón al templo. A David Dios no le concedió hacer el templo, porque él había tenido muchas guerras, le había sangrado mucho su mano, entonces Dios le dice que Salomón edificaría la casa de Jehová, de su hijo. En ese templo habitaba la presencia de Dios. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar a ese lugar, solo un sacerdote al año, para hacer la expiación de los pecados del pueblo. Solo un sacerdote. Y si el sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, moría. No podía entrar en pecado. Solamente podía entrar estando santo, amén, sin pecado. Entonces todo el pueblo, los sacerdotes debían adorar a Dios, estaban encargados de ministrar la presencia de Dios, no solo de estar atento a la presencia de Dios en el templo, sino también ministrar la presencia de Dios al pueblo y todos los estatutos y las leyes que Dios dejó a través de Moisés. Jeremías saca data de que él hablaba de temprano para que el pueblo se arrepienta, amén. Pero entonces, ¿dónde estaban los que debían ministrar la presencia de Dios en ese momento? Que eran los del templo, que debían decirlo al pueblo también, arrepiéntanse porque Dios va a traer juicios si no se arrepienten, va a traer cosas, calamidades, porque no se arrepienten de seguir dioses ajenos. Y ellos, los del templo, los sacerdotes que debían ministrar al Señor, ¿dónde estaban? Jeremías le hablaba al pueblo, pero dice también en esta palabra que muchos siervos envió Dios en ese tiempo a hablarle al pueblo. No solo Jeremías, sino muchos siervos más, muchos profetas, gente que le hablaba también al pueblo, y no solo al pueblo, sino también a los sacerdotes. Amén. En el lugar santísimo la presencia de Dios siempre estaba, pero data en este tiempo, amén, dice en Ezequiel, después ahora vamos a ir a esa cita, que la presencia de Dios se fue del templo, que la presencia de Dios dejó el templo. Amén. Y Dios hablaba a través de Jeremías y hablaba a través de Ezequiel,
de Ezequiel nos cuenta cómo la presencia de Dios abandona el templo. Una vez cuando fuimos a estudiar, Dios nos enseñaba de que si había guerras, algunos sacerdotes creían que si había guerra contra Israel, todo el que entrara al lugar santísimo moría, fuera el que fuere. O sea, imagínese pensando eso como siervo de Dios o como un guerrero diciendo, bueno, van a destruir Israel, pero al templo no. ¿Por qué? Porque van a entrar al lugar santísimo y van a morir inmediatamente. O sea, todo el que se acercara moriría. Pero tenían eso, pero como el Señor y la presencia de Dios habían abandonado el templo fue destruido. Y la presencia de Dios ya no estaba en ese templo. Amén. Ahora quiero que vamos a leer esta cita. Acá Dios nos habla de ese tiempo, que está en Ezequiel 8, del 6 al 16. Amén. Acá data de lo que los que ministraban la presencia de Dios, lo que debían hacer que el pueblo se arrepienta, lo que estaban cerca de la presencia de Dios, lo que estaban en el templo, lo que debían llevar la palabra al pueblo, lo que estaban haciendo ellos en ese tiempo, que Dios dijo que si no se arrepentían iba a derramar guerra. Amén. ¿Lo tienen? Desde el 6 al 16. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Ahí está hablando el Señor, está dando a Ezequiel una visión. Eso es dentro del templo. Y le dice Dios a Ezequiel, mira lo que hacen dentro de mi casa, dentro de mi templo. Amén. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé, y en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Amén. El Señor le muestra un lugar, una puerta dentro del templo, y le muestra a Ezequiel todas las imágenes de reptiles, de animales dentro del templo, de la casa de Dios, donde debía estar la presencia de los sacerdotes, lo que estaban haciendo. Dios le muestra a Ezequiel en visiones lo que estaban haciendo, lo que debía administrar la presencia de Dios. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Mira lo que pensaban los sacerdotes del Señor, que Jehová no los veía, que Jehová había abandonado la tierra, que Jehová había dejado Israel. Amén. 13. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí, sentadas, endechando a Tamuz. Dice que había mujeres inclinadas a un dios llamado Tamuz, dentro de la casa del Señor, dentro del templo. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro, de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová. Entré en la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Amén.
¿Qué estaban haciendo? Lo que debían ministrar la presencia del Señor en la casa del Señor, donde estaba el lugar santo, donde estaba la presencia de Dios. Estaban adorando a dioses ajenos. Data la palabra que las mujeres se arrodillaban delante de Tamuz, que había 70 varones haciendo incienso con imágenes en las paredes, y después dice que ahí había otros sacerdotes en la puerta, de espalda al templo de Dios y adorando al sol, arrodillados. Y Jeremías en las calles predicando 23 años. Y después al final vino guerra contra Israel. El reino de Babilonia, Nabucodonosor, que dice la palabra siervo de Dios, que era siervo de Dios, Dios lo usó, derribó todo el pueblo de Israel. Lo derribó a polvo, derribó ese templo grande y sublime que Dios había permitido que Salomón construya para él, donde la presencia de Dios estaba, en el lugar santísimo. Dios había abandonado ya ese lugar, pero vino guerra y juicio contra Israel por no querer arrepentirse. 23 años el Señor predicando a través de Jeremías, 23 años. Amén. Pero después, acá data que el Señor hablaba de 70 años. Amén. Y después Israel iba a ser construida. Dios después, a través de Daniel, Dios le da una visión a Daniel y ya se habían cumplido los 70 años. Entonces, a través del copero del rey de ese tiempo, del rey persa Artajerjes, Nehemías, que era copero del rey, se pone triste y va al rey, y el rey le pregunta qué tiene Nehemías, y el Nehemías le cuenta que veía a Israel derribada, todo el templo derribado. Entonces el rey le concede a Nehemías reconstruir de vuelta Israel y reconstruir otra vez el templo, la casa de Dios, y fue reconstruido, fue el segundo templo. Amén, que Dios que reconstruyó de vuelta, y toda la ciudad fue reconstruida y el templo de Israel. Amén. Pero pasó mucho tiempo para que la presencia de Dios descienda sobre ese lugar, hasta que sea todo reconstruido. Amén. Vamos, ahora lo invito a que vayamos a Ageo. Ageo 2. Del 3 al 9. Amén. Yo cuando llegué dije, Señor, confírmame tu palabra, porque Dios confirma su palabra. Amén. Y a través de la oración de la pastora Gaby, Dios me confirmó la palabra. Habló exactamente y justo lo que del templo. Amén. Ageo 2, del 3 al 9. Amén. Del segundo templo del Señor. Cuando lo tenga, digan amén. ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Acá le dice Dios a Ageo, ¿quién ha visto el templo primero? Que era grandioso, enorme, todo de oro. Amén. Un palacio. Y mira lo que dice el Señor. Y como la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Todos los ancianos de ese tiempo que habían visto el primer templo en su gran estructura semejante, enorme, lleno de oro, y Dios le dice, no es como nada delante de sus ojos. O sea, no era nada comparado con el primer templo. Fue armado, no sabemos cómo, yo no sé, pero fue armado diferente, fue armado por ahí con las cosas que tenían en ese momento. Y eso a los ojos de los sacerdotes era algo por ahí feo, porque el primer templo era glorioso, lleno de oro, tremendas cosas. Mire lo que dice el Señor. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ahí le dice el Señor a los sacerdotes que se esfuercen. Amén. Y cobrad ánimo, pueblo todo, de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Amén. Dice que el Señor estaba con ellos, con los sacerdotes de ese templo reconstruido, y la presencia de Dios estaba en ese lugar. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.
y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Esta es la promesa que hay para este lugar, que está aquí en Ageo. Yo no navegan con... Bueno, está el versículo ahí, pero yo, cuando el Señor me dio esta palabra, está ahí. Amén. Este era el segundo templo. Amén. No era como el primero. El primero era muy lindo, pero el segundo por ahí no era tan lindo a ojo de hombre. Pero Dios dice que la gloria de ese lugar iba a ser mayor que la que había en el primer templo. Amén. Y Dios cumple, Dios lo hizo. Amén. Pero como pasaba con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel después de mucho tiempo también volvió a pecar. También volvió a ir en pos de dioses ajenos. También se dejó llevar por toda corriente de otras cosas y descuidó la presencia de Dios en el templo que le habían construido al Señor. Y la presencia de Dios se apartó también otra vez de ese lugar. Y los sacerdotes y los que debían ministrar la presencia de Dios al pueblo para que el pueblo no peque o deje de pecar y que se arrepientan y que Dios siga, la presencia de Dios siga en el templo y la presencia de Dios siga bendiciendo a la nación. No, se dejaron llevar por otras corrientes. Y los sacerdotes también se dejaron llevar por otras corrientes. Amén. Después cuenta que vinieron los romanos, mataron a los del templo, Roma tomó Israel y después dice la palabra de Dios que Dios cayó. No abrió más su boca por 400 años, que es la hoja en blanco entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Esa hoja en blanco representan 400 años de que Dios no levantó profeta ni habló al pueblo de Israel, con nadie. Después de 402 años el Señor vuelve a hablar a través de la boca de Juan el Bautista. Lo usa como profeta y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y después viene Jesucristo, el Señor, y empieza a predicar el Evangelio, y la presencia de Dios ya no estaba en el templo. Si bien Dios ya estaba caminando entre nosotros, era Jesucristo. Amén. Era el Dios vivo, el Eterno, estaba caminando entre nosotros y ya no estaba su presencia dentro del templo. Amén. Por eso también los sacerdotes seguían ministrando en el templo como si la presencia de Dios estuviera. Ellos seguían predicando de Dios, hablando del Señor y muchas cosas. Y las leyes que Dios había dejado a través de Moisés, pensando que la presencia de Dios seguía en ese lugar, pero la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar, porque Jesucristo ya estaba con nosotros, ya estaba caminando entre nosotros. Y la presencia de Dios, que es el mismo Dios, que es Jesucristo, ya estaba caminando entre nosotros para traer bendición y vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Vemos en la historia que Dios dejó que reconstruyeran 2 templos. Pero cuando descuidaban su presencia y Dios clamaba al pueblo, Dios enviaba profetas, Dios enviaba toda clase de sus siervos para que el pueblo se arrepintiera, porque no quería traer castigo al pueblo de Israel. Israel no oía lo que los profetas decían y los 2 templos fueron destruidos. Pero ahora hay un tercer templo. Amén. En el nombre de Jesús. Primeramente ahora vamos a Marcos. Le invito a que busque ahí Marcos. Marcos 13, del 1 al 2. Marcos 13, del 1 al 2. Cuando lo tenga, digan amén. Amén, gloria a Dios. Del 1 al 2, dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió y le dijo: ¿Ves
estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Porque acá estaba el discípulo del Señor diciéndole, mira qué templo, Señor, mira qué grande, mira estos edificios. Y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Amén. Había, en ese tiempo ya, cuando el Señor Jesús empezó a caminar con nosotros, había mucha gente que adoraba el edificio, pero no adoraba al que estaba dentro del edificio, al Dios vivo. Ahí uno de sus discípulos hace alarde del templo, de la magnificencia, de lo que fue hecho, pero el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. ¿Por qué? Porque anteriormente habían descuidado la presencia de Dios. Amén. Y el Dios que debía habitar dentro de ese templo estaba caminando con ellos al lado. Amén. Por eso, hoy en día Israel tiene el muro que fue de ese templo. Se llama el muro de los lamentos. Y muchos judíos van a orar a ese lugar. Y dicen, Señor, pensando que por el templo Dios puede habitar en ese lugar. Claman a Dios de día y de noche para que se reconstruya otra vez ese templo, para poner todo como estaba antiguamente y que la presencia de Dios descienda. Pero la presencia de Dios ya no está en ese lugar. La presencia de Dios viene a nosotros. Nosotros somos el tercer templo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, como oraba el Señor a través de la pastora Gaby. Amén. Entonces por eso Jesús en otro pasaje dice, derribaré este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y se acercan los maestros de la ley en ese momento. Este templo fue construido no sé en cuántos años, 46 años dicen ellos. ¿Cómo lo va a destruir y construir en 3 días? Pero el Señor hablaba del cuerpo, del Espíritu. Amén, de Él mismo, porque Él era el templo. Y Él fue destruido y resucitó al 3er día. Amén. Así que hermanos amados, vemos que 2 veces Israel pecó contra Dios. La presencia de Dios se fue del templo y vinieron los enemigos y trajeron mortandad a Israel por no cuidar la presencia de Dios, no cuidar el lugar santísimo, y lo que debían cuidar y ministrar la presencia de Dios no lo hacían. Se iban en pos de otros dioses, no cuidaban la presencia del Señor. Amén. Y el Señor me daba esta palabra el mismo día que, en la misma noche, tarde noche que el Señor me confirma para hablar, yo me acuesto en la cama. Y como dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí. Y fue todo como toda la palabra. Era como a las 3 de la mañana y estaba escuchando la palabra, me levanto y empiezo a buscar versículos y me hablaba a través de Jeremías. Eran las 3 de la mañana y después me fui a dormir, otro día me levanté pensando en eso y seguí buscando la palabra, pero fue como... Vio cuando usted, no sé si le ha pasado, se sienta y está así y empieza a venir versículos bíblicos, versículos, en base de lo que Dios quiere que hable, amén. Y fue así, literal, al momento que me dijeron vas a hablar y yo estaba ahí y estaba... Claro, sí, y yo soy medio lelo para anotar. Pero bueno, dije, Señor, mañana se me va a acordar. Y me acosté a dormir como a las 3, 4 y el otro día empecé a escribir y buscar. Y justo cuando abro la Biblia hablo en Jeremías 25 y que hablaba del primer templo, de que no cuidaron la presencia del Señor. Así que en esta noche, hermano amado, yo, de parte de esta palabra que Dios me dio, tú eres el templo del Señor. Tú que estás ahí y yo que estoy acá, somos el templo del Señor. ¿Y sabe cuál es su lugar santísimo? Tu corazón. Tu corazón y mi corazón es el lugar santísimo del Señor. Es grande Dios. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero Él se hace pequeño. Se humilló primeramente para vivir en templos hechos por manos de hombre. Imagínese usted que usted tenga animales, ¿no? O pollos o gallinas. Y mírele que el pollo y gallina le digo, yo te quiero, a usted que lo crió, que los cuida, mire que los pollos y la gallina le digan, te queremos hacer una casa para adorarte acá, chiquitita. Y Dios le dice, ¿cómo voy a habitar yo? Hecho por lo que fue hecho por mí. O sea, y David como quería agradar a Dios, y Dios aún así lo hizo, habitó en los templos que fueron construidos, su presencia habitó en ese lugar, y se humilló el Señor para habitar en esos lugares, pero el pueblo pecaba y descuidaban la presencia de Dios. Así que hoy el Señor también, hoy somos templo de Dios,
de su presencia. Imagínense si se hizo chiquitito el Señor, dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y Dios se humilló hasta lo sumo, como es que hizo el Señor Jesucristo, dice que se humilló hasta lo sumo. Amén. Y también Dios se humilla y viene a habitar a nuestro corazón. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro corazón es templo de Dios, de la presencia del Señor. Amén. Y Dios me preguntaba esto: ¿qué estás haciendo con el templo del Señor? ¿Qué estamos haciendo con el templo de Dios? ¿Lo estamos descuidando? Porque somos templos del Señor. Y el Señor me decía esto: ¿qué están haciendo con mi templo? ¿Qué es lo que estás haciendo con el templo de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo con el templo del Señor? Porque Él habita en mi corazón. Este lugar es el lugar santísimo. ¿Estoy cuidando el lugar santísimo del Señor? ¿Estoy cuidando su templo? ¿O estoy dejando que mi corazón, en vez de adorar a Dios, adore otras cosas? ¿O estoy dejando que el orgullo, que la avaricia, que la codicia, que el enojo, que la ira gobierne mi corazón y que no gobierne Dios? Amén. El Señor traía esta palabra y primeramente para mí, y yo le decía: Señor, ten misericordia de mí, porque somos templo hoy de Dios, y Dios no quiere que nos pase como le pasó a Israel, que su presencia se fue de ese lugar. Así que si, mira lo que dice Primera de Corintios, Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, Señor. Del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es templo de Dios? Nosotros. Dice el Señor que si no cuidamos el templo de Dios, Él lo destruirá a nosotros por el templo. Así que en esta noche, si te sentiste, el Señor me habló de esto y yo le pedí perdón a Dios y le dije que me ayude a cuidar su templo. Porque no es solo el corazón, sino todo el cuerpo. Somos todo en el cuerpo, somos templo del Señor. El Señor es santo. Dice, el templo del Señor santo es. Debemos cuidar este templo, esta carne, el corazón. Debemos cuidarlo, porque es presencia de Dios la que está en nuestro corazón. Amén. Como hablaba a través del siervo, somos vasijas. ¿Y cómo nos llenas Dios con su presencia? Esas vasijas, somos vasijas y Dios nos está llenando. Pero si nosotros en este templo que es de Dios, no tenemos a Dios en este lugar, o sea, ¿qué estamos haciendo con el templo del Señor? Tengamos cuidado, iglesia. El Señor quiere bendecirte en esta noche. Amén. Y la presencia de Dios en esta noche va a venir a tu corazón. Pero primeramente le debemos pedir perdón al Señor, porque hicimos mal uso del templo de Dios. Hicimos mal uso del templo del Señor. Amén. Yo también, esta palabra es para mí también. Yo hice mal uso del templo del Señor. Y le pedí perdón a Dios a través de que Dios me habló de esta palabra. Y yo dije, Señor, esta palabra, porque estábamos gozosos, pero el Señor me confirmó la palabra a través de la pastora Gaby y habló específicamente, dijo, el templo, somos templo. Y después a través del pastor Oscar, dije, Señor, gloria a Dios. Y estaba nervioso de subir y decirla, pero en esta noche el Señor te dice, mi presencia va a estar contigo. Si hasta el día de hoy no has cuidado mi presencia, en esta noche yo voy a derramar de mi presencia. Pero acuérdate que eres templo mío, eres mi templo. Mi presencia va a estar contigo, pero debes cuidarla. Debes cuidarla. Dice la palabra que Jeremías 23 años le predicó al pueblo de Israel y no se arrepintió. La presencia de Dios abandonó el templo y se fue a otro lugar. Y los sacerdotes que debían ministrar la presencia de Dios iban en pos de otros dioses. Por eso, si el Señor sentiste que te habló a través de esta palabra, acércate adelante y vamos a
hacer una oración para que Dios confirme, para que Dios nos sane y para que la presencia de Dios venga a nuestro corazón. Si se ha ido, la presencia de Dios va a volver. Y si has hecho algo que a Dios no le agradó con este templo del Señor, pídele perdón a Dios en esta noche. Para eso nos trajo el Señor, porque Él dice que es grande en misericordia el Señor y tardo para la ira. ¿Qué quiere decir? Que el Señor siempre está con los brazos extendidos, siempre nos ha llamado. Esta palabra primeramente es para mí. Dios me confrontó en mi casa a través de esta palabra. Después yo hablé con el Señor, me arrepentí, pero hoy en el nombre de Jesús el Señor quiere hacer algo contigo. Y si has hecho mal uso del templo del Señor, pídele perdón a Dios. Si has hecho mal uso del corazón, si ves que tienes otra cosa en tu corazón, en el templo de Dios, por sobre delante de Dios, porque la presencia de Dios habita en nosotros, porque la presencia de Dios habita en tu corazón. Él te quiere sanar, Él te quiere curar, Él quiere que vivas una vida en amor, en paz, en gozo. Pero si su presencia no está en tu corazón, si en ese templo que Dios formó tu vida, Dios quiere sanarte en esta noche, Dios quiere traer sanidad, deja que el Señor trabaje en tu corazón. Ora y cierra tus ojos y dile: Señor, si has hecho mal uso del templo de Dios, pídele perdón al Señor. Y si en esta noche tú crees que el Señor puede hacer un milagro, Él lo va a hacer. Solo cree, solo cree, solo cree. En el nombre de Jesús, Señor, Padre amado, aquí estamos. Mira, Señor, en el nombre de Jesús, papá, aquí estamos tu siervo, tu pueblo, Señor, tu pueblo el que tú escogiste a través de la cruz del Calvario, Señor, a través de la sangre de Cristo. Señor, tú nos hiciste templo, templo de tu presencia. Nuestro corazón es templo, nuestra vida es templo.